Vale, bienvenidos al tercer autor de Filósofos de la Sospecha. Esto va a ser muy corto, en 5 minutos vamos a terminar con él. No aparece en los núcleos temáticos de la programación, pero ya os dije, creo que no se puede hablar de filosofía de la sospecha sin nombrar a los tres filósofos de la sospecha, Marx, Nietzsche y Freud, ¿vale? A partir de ahora vamos a empezar con Nietzsche, ya hemos tratado Marx, pero por lo menos quería dar unas pinceladas sobre la teoría psicoanalítica de Freud, aunque sean muy, 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 muy pequeñas, ¿vale? Bien. Sigmund Freud, el inconsciente y la crítica a la moralidad. Sigmund Freud nació en 1856, murió en 1939, como veis, murió pues en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Este llegó hasta mediados del siglo XX. También presenta un giro fundamental en la forma de concebir la naturaleza humana. Su trabajo en la psicología y el psicoanálisis desafía las nociones tradicionales de razón y moralidad. ¿Por qué? Porque Sigmund Freud lo primero que hizo es decir que, bueno, pues Descartes estaba equivocado, ¿no? Con eso de que tenemos una razón autónoma, única, universal, y sino que Sigmund Freud nos explicó que lo que sería esa antigua razón de la filosofía se divide en tres estamentos, ¿no? En tres estadios. El consciente, por un lado, aquello de lo que yo soy consciente; el preconsciente, aquello de lo que yo no soy consciente. Por ejemplo, ¿yo de qué soy consciente? Yo soy consciente de que estáis aquí, ¿vale? De todo lo que me está rodeando en este momento. Bueno, de todo no, pero soy consciente, ¿vale? Por ejemplo, no soy consciente en estos momentos de mi madre, pero si me pongo a pensar en mi madre, la puedo traer de la memoria, ¿vale? Está en el preconsciente. El preconsciente son esas cosas de las cuales no soy consciente, pero que puedo rescatar de la memoria. Y por último tenemos el inconsciente, y esta es la parte fundamental que descubre Freud, ¿vale? ¿Qué es el inconsciente? Algo que está ahí, pero a lo cual yo no tengo acceso de ninguna manera, ¿vale? ¿Y qué es lo que está ahí? Los traumas de cuando era pequeño, agresiones sexuales, cuando me insultaron, cuando me pegaron, cuando se reían de mí, ¿vale? Esas cosas, la mayoría de cosas con el paso del tiempo, las he olvidado. Las he olvidado. Es decir, no están en la zona consciente ni preconsciente de mi conciencia. Sin embargo, están ahí y son que está creando mi personalidad. Mi personalidad es un conjunto de todas esas cosas. Cuando yo decido hacer una cosa, Descartes diría, o Kant, ¿no? Que la razón toma decisiones autónomas, y Freud nos diría, no, tú estás decidiendo eso porque cuando eras pequeño te pasó esto, te pasó esto y te pasó lo otro. Y por eso a ti esto te gusta, esto no te gusta, esto te atrae, esto te repele, etcétera, ¿vale? Entonces, importante en Freud. Freud nos descubrió que la razón no es ese ente autónomo y universal del cual somos conscientes, sino que eso es solo una parte, pero tenemos también el preconsciente y el subconsciente, que es más importante porque el subconsciente determina al consciente, ¿ok? Bien, Freud introdujo el concepto de inconsciente, argumentando que gran parte de nuestra vida mental está gobernada por deseos, instintos y traumas que no son accesibles realmente a la conciencia. Bueno, no son accesibles realmente a la conciencia, esto tampoco sería propiamente así, porque al final Freud nos dice que sí que se puede acceder a ello. ¿Cómo? Mediante el lenguaje. Y ahí aparece la teoría psicoanalítica. ¿Habréis visto alguna vez? Bueno, la imagen que tenemos de un psiquiatra o de un psicólogo hablando con alguien que está en un diván, ahí tumbado, ¿sí? Y él está tomando notas y apuntando, ¿vale? Entonces Freud dice que mediante el lenguaje, haciendo preguntas, podemos ir haciendo una regresión hacia el pasado y encontrar los traumas de la infancia, ¿no? Por ejemplo,
O hay otra manera que es mediante los sueños, la interpretación de los sueños. Hay muchas cosas de las que tú no te acuerdas, sin embargo, sí que aparecen en tus sueños como traumas, ¿no? Por eso tiene un libro que se llama Interpretación de los sueños, de Sigmund Freud, ¿vale? La tercera vía que nos dice Freud de acceso a este subconsciente sería de inconsciente, perdón, sería la hipnosis. La hipnosis, que mediante la hipnosis se puede ir al pasado en la mente y recuperar todas aquellas cosas del pasado, ¿vale? Esperad un momento, perdón. Perdón, que esto. Bien, esta idea, la idea de que realmente nuestras acciones no las dirigimos nosotros, sino que se dirigen desde un inconsciente al que no tenemos acceso, desde una parte que no es racional, sino que es irracional, ¿vale? Claro, esta idea dinamita las ideas de la ilustración, esas del sujeto racional, autónomo, autocontrolado, etcétera, ¿no? Mostrando que no somos ese tipo de sujeto, sino que somos un sujeto mucho más, por decirlo con otro lenguaje, mucho más pasional, ¿vale? Bien, o por lo menos irracional. Esta idea desestabiliza la noción de un sujeto racional y autocontrolado. El ser humano es presentado como un ser dividido, donde la razón no siempre gobierna los impulsos y deseos. Bien, la sexualidad y la moral. Dentro de Sigmund Freud tuvo mucha importancia la sexualidad. De hecho, bueno, pues a Sigmund Freud había enfermedades antiguamente en aquella época, en la época de la represión victoriana, ¿no? En las cuales a las mujeres, por ejemplo, se las trataba de histéricas, ¿vale? El histerismo es una histérica. El histerismo es una enfermedad de la mujer, ¿vale? Y bueno, Sigmund Freud acabó mediante sus análisis de la sexualidad dice, sí, claro, es una enfermedad de la mujer, pero ¿cómo estamos tratando a la mujer, no? La mujer que tiene que ir tapada hasta aquí, ¿no? Con su corsé bien apretado. O sea, la mujer a cual se le está privando el placer de su cuerpo. La mujer que en el fondo lo que es una reprimida. Es decir, lo que estamos haciendo es reprimirla desde el día de su nacimiento, ¿no? Y al final decimos que tiene una enfermedad, que es el histerismo, ¿no? Dices, vale, es una enfermedad femenina, ¿no? La histérica, pero es un producto precisamente de toda la represión sexual que hay contra la mujer, ¿vale? Bien, quiero que os deis cuenta de la forma tan diferente de tratar los problemas de la razón, ¿no? Frente a Descartes, Kant y Sigmund Freud está hablando de que la sexualidad genera traumas en el inconsciente que nos hace ser como somos. Bien, la obra de Freud también se centra en la sexualidad, que juega un papel fundamental en la formación de la personalidad. La represión de los deseos sexuales es vista como una fuente de conflictos psicológicos, ¿no? Bien, Freud también critica la moral tradicional, que castiga y oculta la sexualidad. De hecho, vosotros creeréis que sois muy modernos. Creeréis que sois muy modernos. Pero estoy seguro de que si me pongo a hablar ahora de cuestiones sexuales, empiezan las risitas y empiezan, ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso sigue siendo para vosotros un tabú. Seguís teniendo como tabú lo de hablar del sexo. El sexo es algo que hay que ocultar. ¿Vale? Bien, Freud reacciona contra este tipo de moral tradicional que castiga y oculta la sexualidad de manera sistemática.
proponiendo un cambio, una comprensión más abierta y compleja de la vida humana. Su visión de la moralidad como una construcción social sugiere que lo que consideramos bueno o malo está condicionado culturalmente. ¿Vale? Bien, para terminar ya, el complejo de Edipo. Uno de los conceptos más influyentes de Freud es el complejo de Edipo. Bien, habéis oído hablar de la obra de la tragedia, ¿no? De Edipo Rey, ¿sí? ¿No? Bueno, en la cual voy a hacer un resumen muy corto porque no tenemos tiempo, es prácticamente un cómic, ¿eh? A Edipo lo abandonan cuando era pequeño en un canasto en un río, algo parecido a Moisés, ¿eh? De repente lo coge la familia real, lo adopta, ¿vale? Y entonces llega un momento en el que dice el augurio que va a venir un peligro a la ciudad. Y entonces Edipo sale a las puertas de la ciudad, a un cruce de caminos, a enfrentarse a ese peligro. Y allí aparece un hombre y una mujer. De manera que él se enfrenta a ese hombre y acaba matándolo. ¿Eh? Después de matarlo, la mujer se queda sola y entonces él siente la obligación de, puesto que ha matado al marido, de desposar a la mujer para que no se quede sola. Esto era una antigua tradición en la época, ¿no? Ahora lo veríamos una barbaridad, ¿no? Matas al marido y coges y te casas con la mujer, ¿no? Pero en aquel momento se sentía una responsabilidad por la viuda, ¿no? Vale, entonces Edipo se casa con ella, por supuesto, se la mete en la cama, ¿no? En la alcoba y hace lo que hacen las parejas, ¿no? Hasta que se da cuenta Edipo de que realmente ha matado a su padre y a quien está follándose en la cama es a su madre, ¿no? Es decir, que seguramente no hay barbaridad más grande en la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, que matar a tu padre y follarte a tu madre todas las noches. Y entonces ahí Edipo Rey se arranca los ojos, ¿vale? Esta es la tragedia, ¿vale? De Edipo Rey. Un resumen, un cómic, ¿vale? Vamos a ver qué significa el complejo de Edipo, ¿no? Edipo, ¿con quién estaba en la cama? ¿De quién se ha enamorado? De su madre, ¿vale? Aquí está el fundamento del complejo de Edipo en Freud, ¿vale? Freud nos dice que hay un momento en la cual los niños se enamoran de las madres, se enamoran de su padre y empiezan a ver al padre como un competidor, ¿vale? Bien, no vamos a profundizar más, que no tenemos tiempo. Uno de los conceptos más influyentes de Freud es el complejo de Edipo, que sugiere, venga, que terminamos, por favor, un poco de silencio, que sugiere que los deseos y conflictos familiares son fundamentales en la formación del individuo. Esta idea no solo desafía la concepción tradicional de la familia y la moral, sino que también pone en duda la noción de una identidad estable y coherente, ¿no? Que tengamos todos una identidad estable y coherente. Es decir, pues no, no tenemos eso, es fruto de nuestra identidad, es fruto de conflictos y conflictos muchas veces intrafamiliares. Bueno, pues nada, era simplemente una pequeña aproximación a Freud para que no quedarnos sin él como filósofo de la sospecha. Y ya está.